¿Qué es el concepto, extensión y comprensión? En un principio a este curso de lógica, en cuanto a la definición de la misma, hablábamos de lo que era el concepto. El concepto, al igual que la idea y el juicio, son fundamentales para el estudio de la lógica o el generar pensamientos mucho más completos, ¿no? Que en específico es lo que quiere ser, lo que quiere, o es su campo de estudio de la lógica, ¿no? Alcanzar pensamientos mucho más completos. Eh, Certeros o no certeros, pero bueno, al final de cuentas se tiene que alcanzar un nivel tan amplio. Y es que las unidades de pensamiento sí recaen en ese aspecto de lo que va a ser el concepto, la idea y el juicio. Entendamos que el concepto viene de lo que va a ser el latín este, conceptio, y que viene también del verbo concipere y que significan concebir. O sea, el concepto es concebir algo que sea, que se pueda afirmar o negar de él. Eh, Tiene ciertas cualidades y que están dentro de los objetos, eh, pero al final de cuentas, esta definición del concepto debemos de entenderla desde el punto muy, muy estrecho de la lógica, porque como concepto podemos decir, o sea, si nosotros veamos en el caso de la filología o la lingüística, podemos decir que, o entendemos que el concepto es la palabra como tal, ¿no? Es como cuando les preguntan en clase, dame la definición del concepto libro. Y libro es eso, el concepto. Sin embargo, para la lógica va más allá de su conceptualización o definición y lo genera a partir de ciertas sustancias que puede ser la expresión y su extensión, ¿no? O a mayor expresión o mayor extensión, mayor complejidad, y a menor como extensión, pues es menor que la complejidad, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, cuando te preguntan cuál es la definición del libro, pues si das o sea, nada más te dicen libro, pues te quedas así pensando y das una definición, pero eso depende de la extensión de la cual esté tan. Pero si te preguntan ya cuál es la definición o qué entiendes por este, ¿qué entendiste de la lectura del libro tal? Pues ahí sí ya es mucho más definible, ¿no? Es más más particular, y en el caso cuando ¿qué es este libro? Pues de entrada pues entras en shock porque no sabes de qué libro, pero si es un libro en general, pues das lo que tu mente o tu aprehensión o tu experiencia te ha dado por entender que es un libro, ¿no? Pero vemos otras conceptualizaciones, o otras definiciones de lo que es el término, o el concepto del concepto, para entendernos. Y decimos que el concepto, dice Gutiérrez, que la idea o concepto es la representación, ¿sí? Entiéndase como la representación de un objeto que sin afirmar o negar nada de él. O sea, no le vamos a negar nada a nadie, desde el punto de vista conceptual. O sea, simplemente lo vamos a ver como una simple aprehensión que hemos determinado. Es un pensamiento que tenemos clavado, digamos, o ya grabado en nuestra memoria. Eso va a ser el concepto. Una idea que está ya previamente grabado en nuestra memoria, en nuestras neuronas, por una representación de un objeto, ¿sí? Hace 3 días vi un carro chocado rojo con vidrios, todos estrellados, y eso es un concepto que ya lo tengo en la cabeza. Si algún día me preguntan, o me hablan sobre un carro chocado, pues mi mente va automáticamente a un coche, automáticamente mi cerebro genera una idea, una imagen de lo que es el auto, ¿sí? En el caso de Escobar, dice, la idea o representación, el concepto es una idea o representación intelectual
recordemos el mundo de las ideas de Platón y que veíamos en la lógica formal en cuanto a las representaciones intelectuales. Y eso va a ser un objeto que va a ser, si recordamos en la lógica formal, cuando veíamos el tema de la lógica formal, hablábamos de la abstracción. Es una representación intelectual que parte de la abstracción, o sea, que está en la mente, que no es tangible, es inteligible, que prácticamente cuando lo vemos y lo podemos tocar ya se convierte en un objeto, pero realmente es una representación intelectual que está determinado por una abstracción. O sea, parte de la imaginación, ¿no? Es una parte imaginativa porque al final de cuentas existe, cuando ya la tocamos y la palpamos. Y hay cosas que pueden ser parte de la imaginación, pero aún no son concretizadas en materia. Y por último, no menos importante, Chávez, pero no es el comandante Chávez, este, dice Chávez en su definición que el concepto, el concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. ¿Sí? Aquí como lo entendemos, podemos definir que el concepto es el pensamiento, es un pensamiento. Podemos entenderlo como lo que Saussure nos decía en cuanto al signo lingüístico. Es un pensamiento que se consideran ciertas características de un objeto, que pueden ser su significante o puede ser su referente, pero que a final de cuentas representa a un cierto objeto. ¿Sí? Digamos que es una imagen lingüística, un signo que está ya incrustado en nuestro cerebro y que automáticamente cuando nos dicen la palabra, nuestro cerebro es más rápido que una computadora, eh, y busca rápidamente la expresión y genera la imagen, ¿no? Y en el cerebro está la imagen, o más bien no sé cuán rápido sea nuestro cerebro, pero automáticamente nos lleva a la expresión, a la imagen. Y eso es lo que dice Chávez con respecto a qué es el concepto. Y eso es el concepto, prácticamente. Y bueno, es todo por el momento.